vamos a analizar la unidad didáctica 3 sobre redes de distribución aéreas y subterráneas en baja tensión. En este vídeo nos centraremos en la parte 1, lo que son las líneas aéreas. Los contenidos de esta parte son, por un lado haremos una introducción y conceptos previos. Luego mencionaremos los elementos principales de las líneas, como son los apoyos, conductores, aisladores. Menciona las crucetas, a las cimentaciones, también los conductores de tierra, empalmes y conexiones, diferencia entre ellos, montaje general, mantenimiento, averías concretamente, y la normativa aplicable de la instrucción técnica complementaria del reglamento de baja tensión, el 6 concretamente. Bueno, vayamos a ello. Aquí tenemos el punto 1. Podemos decir que existen dos formas de diseño de las líneas de distribución. Estas pueden ser aéreas o pueden ser subterráneas. En la unidad, como hemos comentado, vamos a analizar los componentes fundamentales de las redes de distribución aéreas, en este caso apoyos, aisladores y conductores. Es necesario conocer los sistemas de empalme de cables, el montaje de las crucetas. Por último veremos el tendido y el tensado de los cables, así como el mantenimiento, centrándonos en las averías, mantenimiento correctivo y también el preventivo. Bueno, veamos la diferencia entre un vano y la flecha. El vano es la distancia entre dos apoyos, entre dos torres de alta tensión o baja tensión consecutivos, y la flecha por contra sería la distancia máxima que existe entre la línea recta que trazaríamos desde el punto más elevado de una torre al punto más bajo del cable. Claro, tenemos que tener en cuenta que los cables tienen un peso y por tanto, pues por el propio peso, pues hace que el cable no se pueda mantener en una línea recta, ¿no? Pues justamente en el punto aproximadamente central entre esa línea imaginaria y el punto exacto de donde está el cable, ¿vale? El cable este que por peso está doblado, pues tendríamos la flecha del vano, ¿no? Bien, en cuanto a los apoyos, pues la definición pues son aquellas estructuras encargadas de soportar los elementos que componen la línea aérea eléctrica, ¿vale? Es muy importante. Ahora veremos que estos pueden ser la clasificación puede ser en función de los materiales de construcción o de la función que ocupa en la línea. Según los materiales de construcción, pues estaríamos hablando de apoyos o postes de madera. Básicamente pues esta madera se ha extraído de los árboles. Su vida media es relativamente variable. Se suelen utilizar más que nada en baja tensión. Por otra parte tenemos los apoyos de hormigón armado. Está constituido de acero y hormigón. Las ventajas que tiene respecto a los anteriores es que los huecos entre los apoyos pueden ser mayores, la vida también es superior, no precisan de un mantenimiento y por contra pues son más frágiles y pesados. Bueno, aquí podéis ver algunos dibujos de estos apoyos que estamos hablando con datos, de hormigón concretamente. Y por último tendríamos los apoyos metálicos, que realmente son los más usados, ¿no? Estos van a tener una forma del tipo del perfil que sean, bien sea U, T o Y. Los apoyos de celosía metálica normalmente se le llaman las torres y se emplean principalmente para el transporte en muy alta tensión, 400, 220 o 132 kilovoltios. También se puede emplear en redes de distribución. De hecho se emplean como entre 30 y 20 kilovoltios. Vale, aquí en esta fotografía podéis ver la parte más alta, un cable, que es el cable de guarda. Si os acordáis, su función es proteger contra
sobrecargas atmosféricas, ¿vale? contra rayos, ¿no? digamos, ¿no? para derivar esa carga, esa corriente, digamos, esa gran corriente, derivarla a tierra, y sobre todo que sea un, digamos, un escudo protector de lo que son las líneas que vendrían a continuación. Bueno, según la función que ocupan en la línea, hablaríamos de los apoyos de alineación, que son aquellos que soportan el peso de los conductores de línea y el de protección. El apoyo en ángulo, además de soportar el peso de los conductores, también soporta esfuerzos derivados de las componentes creadas por las tensiones, porque existe un cambio de dirección, ¿vale? Esto es lo que estamos hablando del ángulo. En cuanto al apoyo de anclaje, proporcionan puntos fuertes de la línea, ¿no? Apoyo de fin de línea, pues bueno, son aquellos que soportan los esfuerzos longitudinales de todos los conductores y constituyen el final de la línea. Apoyos especiales, pues aquí podríamos encontrar, por ejemplo, los que se colocan en el cruce con otras líneas, los cruces con cauces fluviales, etcétera. En cuanto a conductores, bueno, podemos decir que los materiales más utilizados en alta tensión es cobre y aluminio, aunque básicamente se utiliza el aluminio. Los conductores en alta tensión tienen una característica muy especial, como podéis ver aquí en la figura 3.3. Podemos ver digamos dos tonalidades. En el exterior siempre va a ser de aluminio, y el interior, lo que veis más oscuro, es de acero. El motivo es que en corriente alterna los electrones se distribuyen por la periferia, básicamente, aunque algunos también por el centro. Pero claro, si hiciéramos los cables solamente de aluminio, el coste sería muy elevado, y además la densidad es una densidad baja, por tanto pesarían poco, tendría poca consistencia. Por esto se le coloca interiormente, se le coloca hilos de acero para darle cuerpo a lo que es el cable. Bien, bueno, aquí decíamos lo de los conductores de guarda, que ya lo comentaba antes. En cuanto a las características, habría que mencionar la sección nominal. Sección nominal es la suma de todos los conductores de aluminio más los del acero. La resistencia eléctrica, tener en cuenta que es lo que vamos a tener en cuenta es la resistencia del conductor, del aluminio en este caso. Y en cuanto a la resistencia mecánica es muy pequeña en el aluminio, por lo que se cuenta el interior, lo que es el alma, que está reforzada con los alambres de acero. En cuanto a la designación, los conductores homogéneos de aluminio se designan con esta nomenclatura que tenemos aquí, ALX, donde la X identifica el tipo de aluminio. Los conductores homogéneos en alambres de acero recubiertos de aluminio se designan con esta nomenclatura que veis, YZSA. Los conductores compuestos, que son los que nos vamos a centrar más, de aluminio acero galvanizado, se designan con esta denominación, por ejemplo ALX barra ST YZ. ST viene del inglés, es steel y es acero. Entonces el AL identifica el tipo de aluminio y el ST pues el tipo de acero. Los conductores se identifican de la siguiente forma. Tienen un número de código que es la sección nominal, y por otra parte una designación que identifica el tipo de alambres. Vamos a ver un ejemplo. El 16AL1. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son los conductores de aluminio, los alambres, que en realidad son alambres, son de una sección próxima a 16, en este caso 15,9, redondeado a 16 milímetros cuadrados. Vamos a ver un caso más general, donde aparece aluminio con acero, el 402-AL1/52 ST1A.
Bueno, pues aquí tendríamos un conductor de alambre de aluminio, concretamente la L1, y con una sección de 402.3 milímetros cuadrados y el de acero de 52,2 milímetros cuadrados. Como podéis ver, los números aquí se redondea, bien sea arriba o abajo. Aquí veis una tabla con una serie de conductores, en fin, con una variedad, ¿no? Para que podáis comparar más datos. En cuanto a los aisladores sirven de apoyo y soporte a los conductores, mantienen aislados de tierra. El material que más se utiliza es la porcelana, el vidrio y materiales sintéticos como resinas epoxi. Son de importancia sus características mecánicas, como esfuerzos de cortocircuito, esfuerzos sísmicos, contra el viento, cargas de operación, etcétera. Clasificación. Bueno, pues teniendo en cuenta su agrupamiento, si están agrupados o no, y los niveles de aislamiento, podemos decir. En cuanto al agrupamiento, pues podrían ser el aislador fijo, que aquí veis una foto, ¿vale? Y esto normalmente, para que lo diferenciéis, bueno, aquí abajo tenemos el aislador en cadena. El fijo normalmente viene en postes donde la tensión es menor. Cuando tenemos ya torres de unos valores superiores de tensión, pues lo podemos ver aquí, ¿vale? Veis aquí la cadena de aisladores, que realmente son estos platillos que en función de la tensión que soporta la línea, pues habrá mayor número de platillos y el diámetro también puede ser superior. La cuestión es que se produzca un aislamiento entre lo que es la línea, ¿vale?, que llegaría hasta aquí, y lo que es la torre, que siempre haya una distancia considerable para que no pudieran saltar, digamos, chispas, no se pudiese producir la corriente eléctrica. En esta foto que veis aquí tenemos como elementos el apoyo, la cadena de aisladores. Este elemento de aquí son descargadores de arco eléctrico. Esto sería la grapa de amarre, donde tiene aquí la línea, y este cable flexible iría al otro lado de la torre de alta tensión, el conductor. Y estos pequeños elementos son amortiguadores de las vibraciones mecánicas. Bueno, en cuanto al nivel de aislamiento, pues aquí tendríamos que hablar de los niveles de polución de la zona en la que estemos. Se habla del nivel medio y de nivel fuerte. Básicamente, bueno, aquí tenéis una serie de características. Podría influir, pues si estuviéramos cerca de una empresa, digamos, ¿no?, de una fábrica, ¿no?, que estuviera despidiendo una serie de gases, o que estuviéramos cerca a lo mejor cerca del mar, que tengamos una cierta de humedad, una cierta cantidad de humedad, en fin, estamos hablando de lo que puede contener el aire que afectara a estos aisladores, de tal manera que dejasen de cumplir la función para la que están diseñados, o no es que la dejen de cumplir, pero que la cumplen de una manera peor con el paso del tiempo. Por tanto, lo que hay que hacer es tratar de limpiarlos para evitar esa carga, ¿no?, que se va acumulando ahí de suciedad. Bueno, aquí tenéis una serie de dibujos también para que veáis el aislador con un poquito más de detalle. Y bien, y pasamos ahora a las crucetas. Las crucetas son los apoyos de alineación. Bueno, hay de diferentes tipos. Aquí tenéis, por ejemplo, los de tipo bóveda con estas características. Apoyos de ángulo para que sean rectos y dobles, etcétera. Si queréis ver más sobre esto, yo creo que en alguna ocasión os he puesto que en internet tenemos más información en la web de Tú Verás. Pues ahí aparecen bastante fotografías, ¿no?, con más detalles para quien quiera saber más. Bueno, en cuanto a cimentaciones, pues estaríamos hablando de la parte donde va enterrada lo que es la base, para que la torre no caiga. Normalmente estos son bloques de hormigón. En cuanto al conductor de tierra, bueno, pues nos referimos al ligazón metálico directo, que no tiene ningún tipo de fusible ni protección alguna,
para que pueda conducir esa corriente de defecto que se pudiera producir por una, como hemos dicho, pues por un rayo que pudiera caer, por ejemplo, ¿no? Y entonces que pueda derivar a tierra. ¿Cuál es el objeto de los conductores de tierra? Aquí la tenéis muy bien definida. Son varias características. Por una parte, limitar las tensiones que con respecto a tierra puedan presentar las masas metálicas. Por otra parte, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería. Esto es importante tener en cuenta el objetivo, porque no de un conductor de tierra en general, sea de una línea o sea de cualquier elemento eléctrico. Bueno, en cuanto a su constitución, básicamente eso es un electrodo, es una línea de enlace con tierra y el punto de puesta a tierra. La sección mínima va a estar en torno a los 50 milímetros cuadrados para el cobre, como veis el doble para el acero, y la resistencia máxima de tierra es 20 ohmios. Recordar que la resistencia de tierra siempre ha de ser un valor muy bajo, para que la corriente no encuentre ninguna dificultad o la mínima dificultad y derive siempre a tierra y no se vaya hacia, por ejemplo, una persona, ¿no?, que pudiera estar tocando un poste en un momento dado. Para medir la resistencia de tierra hablaríamos de lo que es el telurómetro, que creo que lo conocéis de otros módulos. Aquí tenéis un dibujo donde hace un pequeño esquema, ¿no?, de sus conexiones. En cuanto a empalme y conexiones, bueno, me interesa que sepáis la diferencia entre empalme y conexión. El empalme asegura la continuidad tanto mecánicamente como eléctricamente, mientras que la conexión lo que nos asegura es la continuidad eléctrica, pero su resistencia mecánica está reducida, no la asegura. Por ejemplo, pensar en una regleta, la típica regleta, conectamos dos cables, pero eso no tiene consistencia, pegas un tirón y te llevas el cable. Bien, en cuanto a la clasificación de los tipos de los empalmes, los típicos, pues bueno, va a ser el de compresión, que es el que más se utiliza. Es unir los hilos de los materiales a empalmar, sellarlos con un termorretráctil. Y en tensión solo se puede realizar cuando las tensiones que van a tener los conductores son elevadas. Aquí tenéis, por ejemplo, pues esto sería un manguito de acero, ¿vale?, manguito de aluminio. Entonces podemos ver en cierta manera, en fin, para hacer este empalme pues tenemos dos cables. Normalmente, pues imaginaros, estamos haciendo un tendido y en ese tendido pues se acaba el cable, entonces necesitas continuar. Bueno, pues ahí hay que empalmarlo porque hay que asegurar esa resistencia mecánica, además de la continuidad eléctrica, por supuesto. Vale, bueno, aquí tenemos herramientas para los empalmes y terminales. Esto podrían ser unas pequeñas prensas hidráulicas y matricerías. Bueno, si le queréis echar aquí un vistazo. Y por otra parte, pues lo que es un conector, lo que son grapas de derivación para unión de conductores. Bueno, vayamos al montaje. Los pasos para el montaje de una línea de distribución aérea sería, por una parte, marcar los apoyos donde van a ir. A continuación, construcción de las cimentaciones de esos apoyos. Una vez que está esto, levantar los apoyos. Y cuando tenemos instalados los apoyos, que ya están fraguados con sus cimentaciones, se haría el tendido de los conductores. Bueno, en cuanto al tendido y tensado de los conductores, pues es cuestión de desarrollar los cables de dos formas. Una podría ser mover la bobina a lo largo de la línea, ahí no existe tensión mecánica, y otra sería fijamos la bobina y tiramos del conductor desde un punto. Ahí sí que existiría una tensión mecánica. Bueno, aquí tenéis también un dibujito donde podéis ver lo que es la tensión, igual que en el proceso de tendido y tensado. ¿De acuerdo? Vais siguiendo un poquito los pasos para comprenderlo un poco mejor. En cuanto a la medida del nivel de tensado, pues existen dos maneras: medir la tensión del conductor, ¿vale?, y por otra parte medir la flecha.
La flecha del conductor, como antes hemos definido al principio del tema de la unidad, es decíamos que si unimos imaginariamente estos dos puntos, la flecha sería esta distancia que cae con el cable real, porque el cable, como tiene peso, pues cae. Entonces, bien se mide la flecha o se mide la tensión a la que está sometido el conductor. Bien, en cuanto a mantenimiento, el mantenimiento pues sería tener en cuenta los elementos fundamentales de la línea, que como hemos comentado son los apoyos, los aisladores y los conductores. La medida del nivel de aislamiento, pues bueno, se debe hacer antes de de hacer la puesta en servicio de una línea. Es una prueba que es obligatoria, ¿no? Para saber si la línea está en condiciones, si no existe una fuga, no pudiera haber una fuga de corriente por alguna de las fases, bien sea, habría que ver si estamos en baja o en alta tensión, si es cable desnudo o está dentro de lo que es un cable, ¿no? Que están próximos los conductores. Bueno, pues en cuanto a pruebas de medida de aislamiento, ¿dónde se realizan? Bueno, pues se realizan entre conductores, entre cualquiera de las fases, ¿vale? Como veis aquí, y entre los conductores y tierra, cualquier conductor y tierra, como veis aquí. Para la medida de la puesta a tierra, bueno, pues como hemos comentado antes, repetimos otra vez, la puesta a tierra, su objeto es limitar las tensiones que con respecto a tierra pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar las actuaciones de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado. Esto se hace por un dispositivo, por un medidor que es el telurómetro, y de los que necesitamos dos electrodos auxiliares que se conectan a una distancia para poder efectuar la medida. Los valores máximos de la toma de tierra son muy bajos, antes también hemos comentado incluso un poco superior a este, pero siempre en valores muy bajos. ¿Vale? Aquí tenéis también un esquema de cómo se produciría, cómo se ejecutaría un diagrama interno, y por otra parte aquí lo tendríamos con las picas, ¿vale? Los que es el esquema de montaje. Bien, hablemos de averías. ¿Cuáles son los efectos que causan las averías? Bueno, pues los árboles cuando se caen, vientos, fenómenos atmosféricos en general, vibraciones. Las principales averías son que se rompan los conductores, que se unan dos conductores o más, cortocircuito, o que se una uno más conductores y tierra. Entonces, veamos esa detección de averías, cómo se realiza. Lo que es la detección de la avería es relativamente fácil. Lo más complicado es saber exactamente el punto donde se ha producido la avería. Ahí es donde tenemos que precisar un poquito más. Necesitamos una ayuda, ¿no? con unos dispositivos que veremos más adelante. Por ejemplo, vayamos a lo que es rotura del conductor. Para ello empleamos el medidor de aislamiento, como veis aquí, y entonces lo que hacemos es, como veis en la figura 3.25, pues cogeríamos las líneas, ¿vale? La línea trifásica, la desconectaríamos de ambos lados. Por un lado lo conectaríamos las tres fases y lo pondríamos a tierra, y por otra parte cogemos el medidor de aislamiento, uno de sus bornas, tiene dos bornas, lo conectamos a tierra, y con el otro vamos tocando sucesivamente a cada uno de los bornes de la línea. Claro, fijaros que como uno de los bornes del medidor de aislamiento está puesto a tierra, si la línea no está rota, pues ¿qué es lo que ocurrirá? Tenemos aquí dos opciones. Aquí nos dará o una resistencia muy grande o muy pequeña. Si no está rota, por ejemplo cuando está en L1 no estuviera rota, nos daría una resistencia muy pequeña en L2 y en L3. Pero si por el contrario una de ellas estuviera rota, entonces nos daría una impedancia, una resistencia muy alta. Por tanto, ahí sabemos que existe rotura. Vale, veamos unión entre dos conductores, entre dos o más conductores.
Bueno, procederíamos de una forma similar a la anterior, pero teniendo en cuenta que esos tres cables de la línea los dejaríamos abiertos por un lado y por otro, con los dos terminales, con las dos sondas, iríamos tocando dos fases sucesivamente. Entonces, ¿cómo funcionaría este montaje? Claro, vosotros fijaros que si están en contacto, si estuvieran en contacto, por ejemplo, L1 y L2, cuando yo estoy midiendo, la resistencia que me va a dar es muy baja. Si no están en contacto, que sería lo normal, la resistencia es alta. Por tanto, de esa manera sabría si se está produciendo esta avería. Y por último nos queda unión de uno o más conductores con tierra. Bueno, pues es similar al anterior, lo que pasa que el medidor de aislamiento, uno de sus terminales lo conecto a tierra. Entonces, si una de las líneas está conectada a tierra, cuando yo cuando yo mido el terminal, pues la resistencia que voy a tener es muy baja. Mientras que no esté conectado a tierra, la resistencia será muy alta, ¿de acuerdo? Y de esa manera, pues sabré lo que está ocurriendo, ¿eh? Como veis, hemos analizado los tres tipos de avería y sobre todo cómo se conecta el medidor de aislamiento. Bueno, los medidores, los equipos de medida están basados básicamente en puentes de Wheatstone, Murray, etcétera, aunque el más utilizado es el puente de Wheatstone, ¿vale? Donde hay una comparación de resistencias y tensiones. Bueno, aquí tenéis, para acabar esta parte, tenemos simplificada lo que es la instrucción técnica complementaria del reglamento electrotécnico para baja tensión, la 6, sobre redes aéreas para distribución en baja tensión. ¿Vale? Aquí tenemos lo que es la parte normativa, donde analiza la ejecución de las instalaciones, instalación de conductores aislados, nos habla de la tensión nominal que estará entre 0,6 barra 1 kilovoltios, ¿vale? Nos habla de los cables posados sobre fachadas y muros, una altura mínima al suelo de 2,5 metros, en fin, una serie de distancias mínimas con ventanas y balcones, sobre los cables tensados, en este caso veis que la distancia es de 4 metros, instalación de conductores desnudos, teniendo en cuenta pues, distancia de los conductores desnudos al suelo y las zonas de protección. Aquí podemos ver pues esas zonas de protección, las medidas que tiene que cumplir, separación mínima entre conductores desnudos y las paredes o los muros, el neutro, la sección mínima que tendremos que encontrarnos, que no podemos encontrar, son 6 milímetros cuadrados. Aquí en esta tabla podemos ver sobre las secciones mínimas del neutro, ¿vale? En función del conductor de fase, la puesta a tierra del neutro, donde nos habla de las configuraciones de las instalaciones de tierra, como puede ser, ¿vale? Los esquemas de distribución que pueden ser tipo TT o TN, donde el conductor neutro, el de protección en el esquema TNS, ¿vale? Deben estar puestos a tierra entre dos puntos, ¿vale? Como mínimo cada 500 metros de longitud. Y bueno, pues en esto durante el ciclo se ha hablado más de las puestas a tierra, que no voy a mencionar más. Y con esto llegaríamos al final de la parte 1 de la unidad didáctica 3 sobre redes de distribución.